Hola amigos, ¿cómo están? Te habla Mimi Rosenfeld de tu canal de Kabbalah para mí. Seguimos aquí en nuestra serie de Certeza en Dios, donde estamos leyendo del libro En el Jardín de la Fe, Guía Práctica para la Vida del maestro Shalom Arush. Vamos para nuestra 14ª parte. Dice, medida por medida. Para poder interpretar las insinuaciones del Creador y entender debido a qué transgresión nos llegaron las tribulaciones, debemos saber que el Creador conduce el universo medida por medida. Es decir, que los sufrimientos están orientados en una forma que según ella podamos saber cuál fue nuestra falta. Por ejemplo, si se refiere a la falta a un precepto divino que se relaciona con la mano izquierda, entonces es muy probable que suframos de la mano izquierda. Y así por el estilo. Entonces ahora nos va a dar algunos ejemplos. Veamos. El creador con frecuencia emplea el método de medida por medida para enseñarle a una persona la causa por la que sufre. Por ejemplo, un conductor de taxi que ocultó las ganancias a sus supervisores se encuentra de pronto con 2 llantas desinfladas y una multa que se apresura el día siguiente por la mañana a arreglar y pagar, haciéndole perder la suma exacta que había ganado trabajando ilegalmente. Otro ejemplo. Un empleador que injustamente acusó a un empleado de robo fue poco después acusado por las autoridades fiscales de engaño en el pago de impuestos sobre sus ingresos. El modo de obrar del Todopoderoso de medida por medida no es un castigo, es un método divino de educación. En la medida que el hombre se conduce, con esa misma medida el Creador se conduce con él. Sansón, el gran héroe, fue detrás de sus ojos y eligió a la filistea Dalila, una adoradora de ídolos, hija de una nación enemiga y una persona de carácter traidor. Y por eso sus ojos fueron arrancados por filisteos. Absalón, hijo del rey David, que se rebeló contra su padre, se enorgulleció de su cabellera. Un día, montando en su mula, su pelo se enredó en las ramas de un roble. La mula siguió andando y Absalón quedó colgado de su cabellera hasta su muerte. Miriam, la hermana de Moisés, se escondió junto al Nilo y esperó allí durante 1 hora, supervisando a su pequeño hermano, Moisés, que fue colocado en una cesta de mimbre y echado al río para tratar de salvarlo de los egipcios, hasta que la hija del faraón lo descubrió. Años después, en el desierto, cuando Miriam estuvo enferma, todo el pueblo de Israel le esperó 7 días hasta que se curó. Señalaron los sabios que hay ciertas enfermedades como la difteria que llegan por la maledicencia, o sea, mala boca, hablar mal. Empieza en los intestinos y culminan en un crecimiento fatal que bloquea la garganta. Así también el hombre empieza su pecado con un mal sentimiento en su interior que sube y se materializa en su boca en forma de una calumnia. Esta parte es muy interesante y hay que escucharla bien, porque así es como empezamos. Empieza con un mal sentimiento, en nuestro ego está herido y de momento empezamos a hablar lo que no tenemos que hablar. Y ahí se empieza todo a complicar.
Otro ejemplo más. Se cuenta de un gran sabio al que le fermentaron 400 toneles de vino. Dice, cuando llegaron sus colegas a visitarlo, le dijeron, parece que tú debes investigarte a ti mismo y buscar la transgresión por la cual el Creador fermentó tu vino. Y les respondió el sabio, ¿acaso soy sospechoso ante vuestros ojos de pecar? Le contestaron, ¿acaso el Creador es sospechoso de castigar sin causa? Y entonces les dijo, el que sabe de una transgresión que he cometido, que me lo diga. Y le dijeron, escuchamos que su señoría no da su parte de las ramillas de la vid a su siervo. Pero es que ese siervo me ha robado en todo, proclamó el sabio. Por lo menos las ramillas de la vid no comparto con él. Y los sabios dijeron, aún así, tú sabes lo que dice la gente. También el que roba a un ladrón prueba el gusto del robo. Y el otro les dijo, estoy de acuerdo. Acepto todo lo que me dijeron. Me arrepentiré frente al Creador y le devolveré a mi siervo su legítima parte de las ramillas de la vid. Entonces, en el momento que el sabio aceptó corregir sus acciones, aunque todavía no lo había hecho, sucedió algo completamente antinatural. El precio del vinagre encareció súbitamente y llegó al mismo precio del vino. Así es que no tuvo ninguna pérdida. La aceptación de la justicia divina invirtió la situación del juicio severo por una compasión milagrosa. El sabio transgredió con las ramillas de la vid y fue castigado posteriormente por vía de su vino. Con tales mensajes de medida por medida, el Creador nos ayuda a entender lo que tenemos que corregir. Pensamiento, habla y acción. Nos dice, enseñó uno de los grandes justos que cuando el hombre sufre por causa de sus hijos, indica un defecto en la parte del alma que corresponde al pensamiento. Vuelvo y repito. Enseñaron los justos, o sea, los sabios de la Cábala, que cuando el hombre sufre por causa de sus hijos, indica un defecto en la parte del alma que corresponde al pensamiento. Y es castigado por medio de sus hijos, medida por medida. Porque los descendientes del hombre se forman del esperma que se origina en el cerebro. Las relaciones sexuales son importantísimas que cuando se tengan en sacralidad, se tengan con hermosos pensamientos, que estés pensando en amor con esa mujer o con ese hombre con el que estás interactuando, que no estés drogado, que no estés alcoholizado, porque así mismo como sea esa relación sexual, los pensamientos que se tengan en esa relación sexual, así va a ser el alma que vas a bajar. Nos sigue contando. Si sufre por su esposa, o sea, primero, si sufría por el hijo, tenía que ver con el pensamiento. Ahora nos dice, si sufre por su esposa, esto indica un defecto en la parte de su alma que corresponde al habla. Y es castigado medida por medida, por medio de su esposa, que también corresponde a la categoría del habla. Interesante esto. Tenemos material aquí para estudiar y para autoanalizarnos. Cuando el hombre tiene pesar por dificultades económicas, indica un defecto en la parte del alma que corresponde a la acción y es castigado medida por medida
por medio de problemas financieros para insinuarle que corrija sus acciones. Respecto a las tribulaciones que tiene el hombre con sus hijos, debes saber que debido a que el hombre es llamado hijo del Creador, entonces él, o sea, el Creador, le insinúa por medio de sus hijos exactamente lo que piensa de él. Ojo con esto, o sea, ¿qué está diciéndonos aquí Shalom Arush? Que así como es nuestra relación con nuestros hijos, así mismo es nuestra relación con el Creador. Por ejemplo, si su hijo lo desobedece, es señal que él desobedece al Creador. Y si su hijo se insolenta con él, debe examinar en qué se conduce con insolencias frente al Todopoderoso. Y así por el estilo. También deberá arrepentirse por cada pesar que afligió a sus padres, porque muchas veces la historia se repite con él. Y sus hijos le hacen exactamente lo que él le hizo a sus progenitores. O sea que cuando tenemos problemas con los hijos, no solamente nos está mostrando la relación que tenemos directamente con el Creador, sino que también nos está diciendo, de paso, arrepiéntete, examínate y arrepiéntete de cómo fue tu relación con tus padres, porque es una repetitiva. Claro, todo es causa y efecto. Lo que nosotros le hicimos sufrir a nuestros padres, nuestros hijos no los hacen sufrir a nosotros. ¿Me sigues? Sigue explicando aquí. La relación entre el Creador y el ser humano es también paralela a la relación entre marido y esposa. Por lo tanto, por medio de su esposa y su comportamiento hacia él, el hombre podrá, o sea, hacia el hombre podrá entender cómo él mismo se comporta con el Creador, tal como se explica el versículo que describe la creación de la mujer en Génesis 2:18, donde dice, le haré una ayuda frente a él, si se lo merece. Su esposa será su ayuda. Y si no se lo merece, lo enfrentará y estará en su contra. La explicación es que cuando el hombre es puro en sus acciones, entonces su esposa es agradable y le ayuda. Pero cuando sus acciones no son buenas, ella se opone a él. También hay que saber que la esposa es el espejo del hombre. Y según su comportamiento, sus cualidades de carácter y su temor a Dios, puede verse a sí mismo como en un espejo. Así es que todos ustedes que me están oyendo, vean cómo son sus relaciones con su pareja, porque somos espejos los unos de los otros. Y tú, varón, que me estás escuchando, mira cómo es tu relación con tu pareja. Porque así como ella se comporta contigo, así tú te estás comportando con el Creador y obviamente con ella. ¿Por qué? Porque las mujeres somos un recipiente, nosotros recibimos. Somos una energía de recibir. El hombre es una energía de dar. Entonces, cuando nosotras las mujeres recibimos la energía del hombre, ¿qué es lo que le vamos a dar? La misma energía que recibimos de él. Somos su puro espejito. Por ejemplo, si ella es irascible, es señal que él también lo es. E incluso, si le parece que él tiene un carácter muy tranquilo, debe buscar en sí mismo y encontrará que tiene mucho enojo que no le era conocido. Por lo tanto, se le demuestra al hombre, por medio de su esposa, como un vidrio de aumento, su verdadera intimidad. O por ejemplo, si ve el hombre a su esposa despreciar algún precepto, es señal que él tiene debilidad en su cumplimiento. Es posible también que en realidad él sí cumple el precepto,
pero solo exteriormente, sin corazón. Y por esto, la luz espiritual del precepto no ilumina a su esposa. Y así en el resto de todos los asuntos, en cada tema que sea, cada uno debe meditar sobre esto y ver cómo son las cosas de su vida. Otro punto, muchos de los sufrimientos que tocan el bienestar doméstico vienen para insinuarle al hombre un defecto en su fe o insinuarle sobre su arrogancia, impudicia o la impureza de sus ojos por mirar a otras mujeres, etc. Vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos mucho que buscar dentro de nosotros, que pensar, que analizar, porque aquí nos hablaron de todas las cosas que a todos nos tocan. Problemas con nuestra pareja, problemas con nuestros hijos. Entonces observa cuáles son las relaciones que tienes con tus hijos. Tienes material de estudio aquí, tienes material de introspección. Espero que te haya gustado esta serie. De verdad es que se habló muchas cosas muy, muy importantes para tu crecimiento espiritual. Si te gustó este video, dale like, compártelo con otros. Es nuestra misión llevar esta energía de luz divina, la energía de la Kabbalah, a millones de personas. Entonces, cada vez que compartes los videos que ves, nos estás ayudando a llevar este mensaje al mundo. Te deseo una linda mañana, una linda tarde, una noche espectacular. Que tengas mi abrazo, que te envío desde el alma y que estés muy bien.